El mundo de las revistas escucha a menudo los nombres de Anne Derzel y Kerem Bürsin, pero esta vez la noticia es bastante impactante. La lesión de Kerem Bürsin llegó como una bomba a la agenda y se afirmó que fue el resultado de una pelea con Anne Derzel. ¿Qué pasó detrás de escena de este incidente? ¿Estás listo para conocer los detalles y los antecedentes de este sorprendente desarrollo? La lesión de Kerem Bürsin, antecedentes del incidente y primeros detalles. La lesión de Kerem Bürsin causó gran conmoción en el mundo de las revistas y preocupó a sus fans. En primer lugar, ha sido muy difícil obtener información clara sobre cómo ocurrió el incidente y cuándo ocurrió. Sin embargo, poco después se denunció que el incidente se produjo como resultado de una pelea con Anne Derzel. Para comprender los antecedentes del incidente, primero debemos examinar cómo se produjo la lesión de Kerem Bürsin. En primer lugar, se debe determinar en qué fecha y bajo qué circunstancias ocurrió este evento. A continuación, se debe obtener información actualizada sobre la gravedad de la lesión de Kerem y su estado de salud. En segundo lugar, debemos investigar la veracidad de las afirmaciones de que la lesión de Kerem Bürsin se produjo como resultado de una pelea con Anne Derzel. ¿Cuál es la fuente de estas afirmaciones y qué tan confiables son según la información? Además, también deben examinarse las declaraciones de los testigos que estuvieron presentes en el entorno donde tuvo lugar el incidente para verificar la veracidad de estas acusaciones. Por último, es necesaria una investigación detallada para comprender los motivos de la lesión de Kerem Bürsin y cómo se desarrolló exactamente el incidente. Las tensiones en la relación de pareja u otros factores pueden ayudar a explicar por qué ocurrió este evento. Pelea entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, ¿cuál es la verdad? La más llamativa de las acusaciones sobre la lesión de Kerem Bürsin fue que el incidente se produjo como resultado de una pelea con Anne Derzel. Sin embargo, se requiere una investigación detallada para determinar la exactitud de estas afirmaciones. En primer lugar, habría que examinar cuándo y cómo la relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin pudo haberse vuelto tensa. Anne Derzel y Kerem Bürsin son conocidos desde hace muchos años como amigos íntimos y colegas. Sin embargo, como en toda relación, puede haber tensiones entre ellos de vez en cuando. Especialmente el estrés laboral, la intensa agenda de trabajo y la constante vigilancia de los medios pueden provocar tensión en la relación de pareja. En este contexto, ¿hubo alguna tensión o desacuerdo reciente entre Anne Derzel y Kerem Bürsin? Se puede obtener una idea más clara sobre esta cuestión examinando las informaciones recibidas del círculo íntimo del dúo y las especulaciones de los medios de comunicación. Además, se debe determinar bajo qué circunstancias ocurrió el incidente relacionado con la lesión de Kerem y qué tipo de pelea ocurrió como resultado. Sin embargo, también es motivo de curiosidad cómo responderá Anne Derzel a estas acusaciones. Cualquier declaración que Anne haga después del incidente o sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales puede ayudar a determinar la veracidad de estas acusaciones. Saber lo que Anne Derzel piensa sobre la lesión de Kerem Bürsin será un paso importante para comprender la verdadera naturaleza de este incidente. Hablan los testigos del incidente, detrás de escena de la pelea entre ambos. Una de las informaciones más importantes sobre las acusaciones de pelea entre Anne Derzel y Kerem Bürsin son las declaraciones de los testigos del incidente. Las declaraciones de personas que estuvieron en el entorno donde ocurrió el incidente y observaron lo sucedido son de gran importancia para comprender la verdadera naturaleza del incidente. Por tanto, es necesario examinar en detalle las declaraciones de los testigos del incidente. En primer lugar, intentaremos comprender cómo se desarrolló el incidente y qué tipo de pelea se produjo a raíz del incidente consultando las declaraciones de quienes se encontraban en el entorno donde ocurrió el incidente. Obtendremos información detallada sobre qué personas presenciaron el incidente, cuáles fueron sus observaciones y cómo evaluaron lo sucedido. En segundo lugar, examinaremos si las declaraciones de los testigos se contradicen y en qué puntos surge una opinión común sobre la forma en que ocurrió el incidente. Para aclarar los detalles del incidente y crear una imagen precisa, necesitaremos identificar información contradictoria o inconsistente comparando las declaraciones de diferentes testigos. Finalmente, además de las declaraciones de los testigos, también se deben examinar los registros de las cámaras de seguridad u otros sistemas de vigilancia del entorno donde ocurrió el incidente. Estas grabaciones pueden proporcionar una visión más clara de cómo ocurrió el incidente y cuán violenta fue la discusión entre ambos.